Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Rodeo. Ustedes saben que yo siempre le voy a traer personas que nos añadan valor con historias súper impactantes. Y hay personas que uno no lleva mucho tiempo conociéndolas, sin embargo, hacen clic y les tengo que anunciar que reciente abrimos una comunidad que se llama Aliadas para el Éxito. Y allí estamos con muchas mujeres y conociéndonos nuestras historias, nuestros procesos. Y hoy tengo una persona que cuando escuché la historia yo dije, no, tiene que estar en mi podcast porque no podemos dejar esta historia en cuatro paredes. Así que conmigo hoy me acompaña Ginette Nieves. ¿Cómo te encuentras, Ginette? Hola Ginny, gracias. Me encuentro muy bien y bien honrada de estar aquí en tu espacio. Ay, qué rico que estemos juntas Sí. y sobre todas las cosas que podamos compartir con esa audiencia maravillosa que sigue cada una de las historias en este podcast. Así que vamos a hablar sin rodeo. ¿Estás lista? Sin rodeo, estoy lista. ¿Quién es Ginette? ¿Cómo tú te puedes definir? Esa es una pregunta bien interesante porque normalmente cuando somos mamás tenemos como que esa respuesta rápida de decir soy mamá, soy esposa, soy esto, soy lo otro. Pero definiendo quién es Ginette, ya que me preguntas, me considero una mujer resiliente, una mujer empoderada y una mujer valiente. A través de, ¿verdad?, de la entrevista vamos a estar hablando de diferentes cosas, pero ya pues podré decirte por qué me defino como con esas características. Y aunque nosotros a veces no lo creamos, cuando hablamos de otra persona podemos definirla muy fácil, Ujú. pero cuando nos hacen esa pregunta, ¿quiénes somos? A veces tenemos que repensarlo y no es tan fácil de responder. Pero así te he visto, una mujer muy fuerte, valiente, y cuando escuché tu historia yo dije, wow, Gracias, gracias. cómo esos procesos que a veces uno enfrenta, que piensa cualquier persona de afuera que nos puede detener, llegan a sacar lo mejor de nosotros porque hay un propósito. Sí. Y aunque en el momento uno no ve muchas veces, cuando estamos en el torbellino, en el medio de la tormenta, no vemos como la luz más allá, pero sí hay procesos que pues tienen su razón de ser y que sacan lo mejor de nosotras. Finalmente, pues como mamás, como mujeres, son procesos difíciles que muchas veces nos toca transitar, pero sacan a nuestro potencial cosas que nosotras ni siquiera sabíamos que podíamos lograr, que podíamos hacer. Bueno, vamos un poquito atrás a ver si vamos armando este rompecabezas Sí. y ustedes entran en esta historia conmigo y también podemos sacar lo mejor para beneficio de todos. ¿Tú estudiaste en la universidad alguna carrera? Sí, estudié administración de empresas en la UPR Bayamón. Me gradué, entré a trabajar en la banca, me casé, ahí tuve mi primer hijo y todo normal, ¿verdad? Una familia normal, mi esposo, mi hijo, yo seguía trabajando, desarrollándome profesionalmente en la banca y y básicamente todo transcurrió normal, ¿verdad? En esas primeras etapas de nuestro matrimonio joven. En aquel momento fui mamá a los 23 años y, y todo pues estaba transcurriendo súper bien. Hoy día tenemos muchas mujeres que tienen hijos pequeños y la vemos en las redes con esta carga. Tengo el niño, tengo que trabajar, las finanzas del hogar no alcanzan. ¿Cómo tú podías balancear en ese momento? Tengo 23 años, ya estoy casada, tengo un baby, pero también tengo una responsabilidad laboral. ¿Fue complicado o simplemente fluiste? Yo creo que como cada mamá que está en el mundo laboral, en un 8 a 5 por decirlo así, es complicado cuando llega un bebé y la vida cambia. Ciertamente a todas nos cambia la vida, las responsabilidades, pues culturalmente cae más en mamá, siempre normalmente eso pasa, así que sí es un ajuste, es ya no somos mi esposo y yo solos, sino como que hay una responsabilidad y, y hay que dedicarle más tiempo a esta personita también, así que sí, es un giro bastante interesante el que nos recae cuando llega la maternidad a nuestras vidas.
pero todo lo cura el mamá. Ay, sí. Cuando uno escucha esta palabra, Sí. uno se derrite y los hijos siempre son ese motor. Sí, definitivo. Y yo recuerdo que cuando yo trabajaba, yo era loca por salir para llegar a mi casa a ver a mi baby. Así que uno como mamá, así enamorada, uno ya, quizás las amigas salen a otros destinos cuando salen de trabajar y yo no, yo loca por llegar a mi casa a ver a mi bebé. Y eso lo llena todo. Todo. Sé que no tienes un hijo nada más, tienes dos. Sí. Llega el segundo. Ujú. ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Siguió todo normal? ¿Tuviste que hacer muchos más ajustes? Básicamente no fueron muchos más ajustes. Llegó el segundo bebé cuando ya el otro tenía 4 años, así que ya estábamos acoplados en cierta medida. Llega el segundo baby y pues sí, otra vez buscando cuido y todas las cosas, ¿verdad? Que nos toca hacer en ese tiempo. Pero en esos primeros meses, vamos a decir, fue un proceso igual, bastante natural, de buscar cuido de ese periodo de maternidad del trabajo, de buscar el cuido y ya reincorporarme en el trabajo como cualquier otra mamá que tiene sus niños, ¿verdad? Mientras trabaja. Perfecto, entonces estabas ya trabajando, el niño estaba en cuido Sí. y tú comenzaste a ver ciertas cosas en el desarrollo que posiblemente, si era por la primera experiencia que tú tuviste, empezaste a identificar como que algo estaba ocurriendo con el niño. Sí, yo empecé a notar ciertas cosas que no estaban bien, siendo como mencionas, ¿verdad? Mamá que no era primeriza, ya era mi segundo varón. Así que, y como dicen que uno no debe comparar a los hijos, yo estoy como medio de acuerdo con eso, porque sí, ciertamente hay unas características que debemos estar bien pendientes. Hay ciertas cosas que sí debemos l- tratar de lograr que ellos cumplan a ciertas edades. Así que sí, yo pude notar unas características en mi segundo bebé, siendo bien bebé. Él, después de ciertos procesos, él tuvo como una regresión. Yo sentí que él tuvo una regresión en su desarrollo, no hablaba, lloraba mucho, era como bien irritable, o sea, los ruidos lo irritaban mucho, así que para nosotros se nos complicaba el salir a actividades sociales, el ir a algo tan sencillo como un restaurante. No podíamos hacerlo porque llegábamos y él lloraba y no paraba de llorar. O teníamos que estar bastante rápido en ese lugar y ya luego irnos porque lloraba constantemente. Entonces sí, pues hubo unas características que yo empecé a notar, sobre todo el habla, que estaba bastante retrasada, y le hice el acercamiento a la pediatra, ¿verdad? Para que yo estaba observando ciertas cosas, se despertaba mucho por la noche, había noches que no dormía, llorando, no era hambre, no era pamper, no era dolor, o sea, eran como unas cosas que en cierta forma nos desesperaba. O sea que ya en ese momento empezamos las preguntas. ¿Qué es lo que le está pasando al bebé? ¿Qué tiempo tenía aproximadamente? Él tenía 1 año exactamente, ya llegó, ¿verdad? Al tiempo del año y fue diagnosticado cuando tenía 1 año y 6 meses. ¿Qué condición le Tiene diagnosticaron? autismo, ¿Qué edad tiene actualmente? 15 años, 15 años. 15 sabrosos años. Vamos a hablar de este tema un poco. Sabemos que este es el mes Ujú. donde estamos creando conciencia Sí, sobre el autismo. Tengo muchas mujeres cercanas que tienen hijos diagnosticados con autismo. También me es muy consciente los cambios y los ajustes que han tenido que hacer. Pero hoy veo el fruto de estas madres que con paciencia, con amor, con determinación han podido sacar lo mejor de sus hijos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso que yo creo que es uno de los más que pega a muchas parejas? Tienen el hijo, tiene unos rasgos que tú comienzas a decir, o la gente externa, o los más cercanos, y uno empieza a decir, ok, en el proceso de la negación. bueno, yo tengo que decir que yo siento que esa etapa yo no la pasé.
porque yo estaba como bien abierta a saber qué le estaba pasando a mi hijo, porque yo estaba notando. Nadie me lo tenía que decir. Yo estaba bien consciente y yo estaba notando y yo misma fui la que hice el acercamiento a la doctora, luego fui a todos los especialistas que me mandaban, así que yo fui bien diligente y esa parte de negación como que yo no la, siento que no la pasé porque nunca me negué a eso Eso, realmente. eso es bien importante y traigo la pregunta porque en un proceso de mamá o papá, y lo he visto, he tenido personas cercanas que comienzan a preguntarse el por qué a mi hijo, por qué a mí, y a negar. De hecho, tengo una persona que recién me contó su historia y vino a aceptar la condición de su hija a los 8 años, Ujú, pero sí, tenía rasgos ya desde el añito. Entonces, sí. a veces por nosotros no aceptar las cosas, retrasamos un avance, ciertas ayudas, ciertas herramientas que le podemos ofrecer al niño. Y en tu caso, tú estabas diciendo, no, al contrario, yo necesito saber qué es lo que le está pasando a mi hijo. Y me imagino que dentro de esa pregunta, para saber cómo yo lo puedo ayudar a que él pueda solucionar estos conflictos y cómo yo los vamos a trabajar. Claro, porque yo siempre he sido bien vocal de la intervención temprana, porque realmente siento que es lo que nos ha dado mucho fruto a nosotros a lo largo de todos estos años. Yo no me arrepiento de haber empezado con él terapias desde que tiene 1 año y medio. Así que él ha cogido cientos de terapias, que ha sido lo que al día de hoy nos ha ayudado a que él pueda estar en la escuela, en un salón regular, tiene su asistente, pero tiene muy buenas notas. Eh, Hay unos temas sociales que son bien característicos del autismo que los estamos trabajando y nos faltará todavía trabajarlo, pero si no hubiese sido por esa intervención temprana, yo sé que al día de hoy, con 15 años, los retos serían mucho mayores. Así que yo siempre animo a todas las mamás y papás a que el negarnos o cerrarnos a un diagnóstico realmente no es beneficioso para nadie. Nuestros hijos dependen de nosotras, porque nuestros hijos no pueden buscar ayuda. Así es. Y yo siempre pienso, si soy yo la que lo tengo que ayudar, entonces, ¿cómo voy a negarle esa ayuda? Y si yo hago las gestiones necesarias y finalmente me dicen no tiene nada, o es un retraso en el desarrollo, tenemos que esperar, está todo bien, vamos a esperar, pues perfecto, pero que me lo digan. O sea, que no sea porque yo lo quiero esconder o yo misma no me quiero involucrar en el asunto, porque tristemente, ya como mencionas eso, ¿verdad? De esa experiencia de esa mamá de la niña de 8 años, así hay muchos. Lo esconden por vergüenza muchas veces, eh, otras veces por no pasar trabajo, porque realmente requiere de esfuerzo y de mucha dedicación. Esa es la pregunta que quería hacerte ahora, Sí. porque yo me imagino que recibir ese diagnóstico también trajo una serie de ajustes en tu estilo de vida. Ahora ya el nene tiene un diagnóstico, tiene autismo, cómo yo lo voy a trabajar, qué requiere de mí, cómo cambia la vida de Ginette, de tu esposo y de tu hijo mayor después de ese diagnóstico. Realmente, originalmente no fue un cambio drástico, pues porque era muy pequeño. Cuando lo diagnosticaron, comenzamos terapia. Comenzamos terapia, pero no fueron tantas terapias como luego, porque como era pequeño, empezamos poco a poco y empezamos 2 terapias semanales. Pues claro, empieza a cambiar la vida, pero ha sido como paulatinamente, porque entonces empezamos a sumergirnos en ese mundo. ¿Y cuál es la primera recomendación? Pues el neurólogo fue el que me dio el diagnóstico en mi caso, ¿verdad? En nuestro caso. Y el neurólogo hace unas recomendaciones de ciertas terapias, pues vamos a empezar a tocar base. Es un mundo completamente nuevo, son especialistas que uno no conoce, que uno no piensa que en algún momento deberías tener o conocer a alguien, ¿verdad? Que trabaje con esto. Así que fue empezar a tocar puertas a ciegas. Y cómo funciona esto, y cómo son las terapias, y cuál es el costo, y todas esas cosas.
¿verdad? Pues sí, cambia la dinámica familiar. Entonces salimos de trabajar a buscar al niño para llevarlo a las terapias, llegamos más tarde a la casa, nos tenemos que dividir porque son 2 niños y empieza como paulatinamente, sí, a haber unos cambios. Luego se integran más terapias. Finalmente, después de unos años, cuando ya mi hijo menor entra al kinder, ahí fue que tuve que hacer una decisión bastante drástica y fuerte para mí, porque renuncié a mi trabajo. Y yo digo que fue una decisión bien difícil porque yo jamás pensé ser ama de casa. Yo estudié, me preparé, amaba lo que hacía, amaba trabajar con la gente, hablar. Y lo pensé muchísimo. Mi esposo, ¿verdad? Me apoyó y estuvo de acuerdo, pero a mí se me hizo más difícil. Yo sé que la expectativa de muchas madres es ser mamá full y dedicarse a los hijos 24/7. Y yo digo que yo respeto esa decisión, Pero no estaba dentro de tus planes. pero no estaba dentro de mis planes. No, en ese momento eso no estaba en mis planes. Y fue bastante drástico cuando ya, pues finalmente renuncié y me quedé en la casa, como que, ajá, y ahora. Y cuando estabas en tu hogar, estaban en esas 4 paredes, estaba el niño, porque una cosa es salir de trabajar, atenderlo, estar los sábados, los domingos, pero ahora estás 24/7, eh, y con todas las luchas mentales y los procesos que nosotros vivimos como seres humanos, dando lo mejor para ver el progreso en el niño, porque esa fue la decisión inicial por la cual dejas de trabajar. Sí, sí, cuando yo tengo que decir que ese primer año fue bien difícil. Fue bien duro porque fue una temporada de ajuste para mí, para todos en la familia, pero realmente todos fluyeron. Así que la que se está ajustando soy yo al 100% a una nueva rutina, a un nuevo estilo, ¿verdad? Así que fue bien difícil. Y ese primer año, como yo digo, yo me perdí. Yo misma me perdí. Y llega el segundo año y yo digo, esto no puede seguir así, porque es que esto no puede ser todo. O sea, yo soy muy dedicada a ellos, muy dedicada a la casa, pero es que esto no puede ser todo. Y Por pues, eso ahí es donde yo digo, si nosotras no estamos bien, sí, nada está bien. Entonces, a sí, veces las mujeres tenemos esta visión, esta idea que nadie nos los da. A veces la seguimos desarrollando nosotras y tenemos el plan perfecto, pero hay momentos en que tenemos que hacer un stop y decir, hey, hay una alerta, yo no me estoy sintiendo bien conmigo. sí, sí. Eso fue lo que me pasó. Precisamente yo dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque mi temporada o durante el día, mi tiempo más fuerte es las tardes. Las tardes, terapias todas las tardes y ese es como mi tiempo más fuerte. Pero durante el día, ajá, qué cosas uno hace en la casa y ya. Yo no podía estar como perdiendo el tiempo y perdiendo mi tiempo. Ujú. Perdiendo la vida, porque el tiempo La es vida. vida, exactamente. Era como perdiendo la vida en este espacio donde yo pudiera estar creando o haciendo otras cosas, porque siempre me chocó mucho como que yo estoy bien de salud, yo tengo vida, energía, entusiasmo, yo puedo estar haciendo en este tiempo que tengo disponible. O sea, no hay razón por la que yo deba estar de manos cruzadas. Entonces eso me trabajó mucho. Y ahí, pues yo empecé como a consumir contenido en las redes, a escuchar podcasts que me ayudaron muchísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa un momento. Ok. Una pausa, una pausa. Empezaste a consumir contenido en las redes. Vamos a aclarar qué contenido, porque Sí, hay muchas personas que consumen mucho contenido, pero comienzan a enfermarse. Se enferman su mente, su cuerpo se enferma y entonces ya estoy en mi casa, pero estoy consumiendo un contenido que no me ayuda a avanzar, pero yo siempre les digo, pero en las redes hay de todo. sí. ¿Qué estamos buscando? ¿De qué nos estamos alimentando? Y en tu caso, ¿qué empezaste a consumir? Y esa es una buena pregunta y qué bueno que la haces, porque sí, definitivamente lo que consumimos
nos puede ayudar, o sea, o para bien o para mal. Exactamente. Sí, y yo empecé a consumir contenido de crecimiento personal, hábitos, mentalidad, liderazgo, emprendimiento. Esos eran los temas que me apasionaban, me empezaron a apasionar. Siempre me han apasionado, es la realidad. Pero pues con el poco tiempo, mientras uno trabaja, los nenes, etcétera, pero siempre han sido temas, bueno, estudié administración de empresas, siempre me han apasionado esos temas, pero como que los había dejado a un lado. Empecé a retomarlos, y empecé a, a cambiar ciertos hábitos también, a cambiar y a trabajar en mi mentalidad, porque la mentalidad de víctima me atrapó bien fuertemente en ese tiempo, porque a mí, como mencionaste al principio, ¿qué yo hago ahora? Como les digo, esto no puede ser todo. Y eso me sumergí en eso. Así que yo empecé a consumir contenido que me edificara, contenido también que me acercara a Dios. Siempre he sido cristiana, pero no, o sea, como que no buscaba intencionalmente llenarme de esa palabra, de encontrar mi propósito a través de todo lo que estaba pasando. Y yo empecé a encontrarme otra vez. No fue fácil y no fue rápido tampoco. Fue un proceso. Es un proceso que no ha terminado. ¿Y qué hiciste? Dijiste, ok, me voy a nutrir de contenido, voy a escuchar podcast, voy a escuchar liderazgo, crecimiento personal, palabra para llenarme de esa palabra que necesitamos todos los días. Y de repente, ¿qué dijo Ginette que iba a hacer? ¿Qué descubrió? Pues yo dije, yo voy a hacer mi podcast. Muy Y bien. ahí arrancó mi podcast en la pandemia que surgieron muchos proyectos muy buenos, pues el mío es producto de eso, así que surge el podcast Dosis de Conciencia y lo hice porque al estar consumiendo tanto contenido, yo decía, es que yo puedo hablar sobre eso, es que me encanta ese tema, es que siento que puedo ayudar a la gente con eso. Y muchos temas de conciencia, porque me encanta hablar de conciencia, como hacer a la gente reflexionar y decir, ¿sabes qué? Puedes hacerlo o míralo de otra manera, cambia esa mentalidad, trabaja en ti, ese tipo de cosas me encanta. Así que todo empezó por un podcast. ¿Cómo nosotros nos edificamos las unas con los otros? O sea, consumes un contenido, ese mismo contenido, y posiblemente la persona que hizo ese contenido en ese momento diría, ay, no me gustó mucho. Sí. Y uno con la exigencia del perfeccionismo, de si me sale bien, no me sale bien, pero como una palabra es tan poderosa que al botón llega a tu hogar, trabaja tu mentalidad y despierta una idea de darle a otros lo que por gracia tú has recibido. Sí. Y entonces ahí comienza todo este tema del podcast. Estás también licenciada. Sí, luego de eso también surge, no, yo después del podcast ha sido toda una travesía. Yo digo, me encontré, ¿verdad? Me he encontrado y sí, una cosa como que va llevando a uno a la otra y a la otra y a la otra. Hice una certificación de John Maxwell, así que estoy certificada como coach, como capacitadora y como speaker. Y eso me ha abierto las puertas también a otras oportunidades que me tienen bien contenta. Así que sí, como que a lo largo de los años, porque ha sido un proceso, ¿verdad? Como les digo, día a día, ha sido mucho aprendizaje, mucha experiencia y he estado viendo el fruto de todo el trabajo que he venido haciendo a nivel personal y a nivel profesional. Qué bien. Y eso es bien importante, responder esas preguntas cuando estamos perdidos. Primero es darnos cuenta y Ujú. aceptar, estoy perdida. Necesito saber para dónde voy, dónde me encuentro no es el lugar donde pertenezco y yo sé que Dios depositó en mí dones y talentos y este no es el fin. Así que ahí empiezan a llegar respuestas, empiezan a llegar oportunidades, experiencias.
Cuéntame cómo es tu vida hoy, porque ya el chico tiene 15 años. 15 ¿Cómo ha años. sido esa travesía desde que comenzó la escuela? Abres tu podcast, comienzas con todas las certificaciones, las licencias que tienes actualmente, en otras áreas y se sigue uniendo todo. ¿Cómo es tu vida y cómo ha sido el desarrollo de él dentro de la sociedad, sus metas, sus planes, sus sueños? En este momento, yo puedo decir que estamos como en una temporada baja. Vamos a decir, no ha parado, o sea, no ha parado su condición, ni parará, no ha parado sus terapias, que son muchas a la semana, pero sí es como yo le digo y animo a todas las mamás a que no se desesperen, porque va a haber una temporada donde uno va a ser más mamá que emprendedora o más mamá que empleada si trabaja para alguna organización, eh, o más empleada que mamá, y todas estas cosas pasan. Yo no creo en el llamado balance, o sea, es como un equilibrio y uno tiene que estar haciendo ahí malabares para mantenerlo todo, esposo, hijos, sin contar mi otro hijo que no tiene ninguna condición y que siempre he querido ser una mamá presente, así, y que él no vea tampoco como que se sienta Echado hacia el echado lado. hacia el lado. Eso ha sido una de mis grandes preocupaciones siempre y me he encargado también como de que esa parte esté cubierta. Así que he tenido unas temporadas donde, aunque he querido hacer muchas cosas profesionalmente hablando, tengo que sentarme y decir, ok, Ginette, debemos esperar, porque hay que atender otros asuntos primero. Siempre para mí los hijos son primero, ¿verdad? Y más el pequeño, porque el tiempo corre. Y mi presión siempre ha sido el tiempo corre, tenemos que lograr unas cosas, ya mismo se gradúa de cuarto año, quiero que vaya a la universidad, pero tengo que tenerlo preparado para la universidad. No podemos esperar a los 18 años o a que salga de cuarto año para decir, y ahora. Pero es que no puede mantener una conversación. Pero es que no puede estarse quieto porque también tiene hiperactividad. O sea, tenemos que trabajar todo eso durante todos estos años. Pero sí, hubo unos años que fueron bien fuertes, bien retantes. Y en este momento, pues, no ha sido la excepción. O sea, un poco mejor. Eh, pero yo he seguido trabajando, mira, ¿qué te digo? Noches, fines de semana, mientras todo el mundo duerme, yo estoy despierta, estudiando, preparándome. Me levanto más temprano, mientras todos están durmiendo todavía. Todos esos ajustes uno los hace cuando uno quiere lograr sus metas. Y, y a lo mejor en el momento es cansón, es agotador, uno no ve el resultado o dices, de verdad, yo quiero, pero sí, yo comprobé que es algo que yo quiero hacer y quiero seguir haciendo y que me llena y que yo creo que si yo dejo esta parte de mi desarrollo profesional a un lado, voy a volver a la parte de donde salí, que es donde no quiero volver. Además que, como mencionaste, Dios ha sembrado unos frutos, unos dones, unos talentos que hay que usarlos. Es como dice una amiga, si tú te tienes que mover y no sabes cómo, solamente recuerda dónde tú estabas y dónde tú no quieres volver, Exacto. que eso te pone las pilas para salir Sí. corriendo. Ginette, dijiste tres cosas que me interesaron muchísimo. Ajá. Vamos a reforzarla. ¿Cómo es la relación que no hemos hablado de tu hijo mayor con su hermano? ¿Cómo se ha integrado? Porque es cierto, es un reto. Él tiene también unas necesidades, Sí. él tiene una visión, tiene unos sueños, tiene unos planes. Está mamá y papá, pero entonces está el niño pequeño. ¿Cómo tú has podido resolver eso, que él se sienta atendido también? ¿Y cómo él se integró o se ha integrado en el crecimiento y desarrollo de su hermano? Pues eso es una buena pregunta. Él siempre ha estado presente. La verdad es que siempre hemos estado presentes los cuatro. Puedo decir que esta temporada, donde ya él es un joven adulto porque tiene 19 años, pues es como que ya él ha como que despegado en cierta manera, así que pues él está en la universidad, él es pelotero, va al gimnasio, tiene su trabajito part-time, así que pasa menos tiempo en la casa, ¿verdad? Es todo un joven. Eh,
Y esta es la temporada como que donde ha estado como un poco más alejado hasta de nosotros, es la realidad. Pero durante todos estos años siempre hemos estado juntos. Vivimos en los parques por mucho tiempo. Todavía seguimos visitando parques de pelota los fines de semana por el mayor. Así que siempre vamos los tres al parque. Normalmente, en ocasiones yo me he quedado, pero la mayoría de las veces yo voy. O ellos se van primero y yo llego luego para que entonces el otro no pase tanto tiempo en parque de pelota porque se desespera. Así que hemos hecho los ajustes. Hemos hecho los ajustes. Siempre he estado muy presente para él. Siempre hemos tenido muy buena comunicación. En todas sus actividades presente, mamá presente, papá también, en las actividades de ambos. Así Qué que no bien. hemos dejado como que, sí, más para uno. Nunca, gracias a Dios, no ha sentido como ese vacío o esa preferencia, porque incluso lo he hablado con él y él está muy consciente, ¿verdad? De que somos una familia atípica, es la realidad. Somos una familia atípica, pero como hemos crecido así, pues es nuestro normal. Sí, sí, perfecto. Sí, Y yo creo que la integración en todos los procesos es clave, sí, es clave. ¿Cómo es la relación de ellos dos? es buena. Sí, es buena. Juegan de mano, pelean, no pelean, realmente jugando de mano. Pero se llevan bien, se llevan bien. El mayor colabora mucho con el otro. Por ejemplo, que ya tiene carro, a veces le digo, si está en casa, ¿me lo puedes ir a buscar al colegio? Y me lo busca, lo puede traer. Sí, ellos se llevan muy bien. Qué La verdad es bueno. que se integran y se llevan muy bien. Eso es un reflejo del trabajo que mamá y papá han hecho desde que están pequeños. Sí. Dijiste otra cosa, vamos a tocar el punto de las excusas. Cuando tú quieres hacer algo, no hay excusa. Las excusas solamente nos retrasan a nosotros. Y sí hay cosas que son un poquito más complejas, hay que hacer sacrificio, pero en la vida todo lo que realmente queremos no llega en un abrir y cerrar de ojos. Hay un movimiento, hay un trabajo y más cuando uno sabe que hay un crecimiento. El crecimiento sembró la semilla, está brotando la tierra y es un proceso. Y como todo proceso, es bien importante reconocer en qué temporada estamos. Y el tercer punto, que lo dejé para el final, pero es clave y yo estoy ahí porque por mucho tiempo a mí me hablaban del balance. Y uno como mujer llega a sentirse hasta mal, Sí, porque culpable. sí, uno como que, pero la gente no vive en tu casa, pero Ujú. la gente le gusta opinar Sí, sobre cuál es el balance perfecto que uno debe sí, llevar. Y yo siempre he sido bien emprendedora. Me gusta ser ama de casa, pero no 24/7. Me claro. gusta cocinar, pero no Sí, 24/7. definitivo. Entonces todo está bien, pero yo me veía en mi casa en cuatro paredes y yo decía, algo está perdiéndose, yo tengo que salir, yo tengo que dar, me siento que me estoy muriendo en vida. Ujú. Y a veces iba a viajar porque era parte de una asignación y me encontraba en un país y cuando uno regresa está el comentario de dejaste a tus niños solos. Una madre buena, normal, no hace eso. Entonces yo quiero liberar también a través de este podcast a muchas mujeres porque el balance es el perfecto, el que uno crea para uno. Claro. Nadie conoce tus necesidades, nadie tiene el mismo llamado, no tenemos los mismos dones, no tenemos los mismos talentos. Entonces la presión cultural, familiar, de que una mujer hace esto, tiene estos roles, debe funcionar de cierta manera y el balance perfecto entre la casa, el esposo, los hijos, que si la ropa, que si la comida, que si... Ay, la presión que nos carga y nos retrasa. Y por eso quería hablar un poquito de eso y cerrar cómo tú ves ese tema, que abundemos un poquito más como coach, cómo tú ves el tema de balance y cómo realmente las temporadas de todos los seres humanos, vamos a hablar de las mujeres porque somos mujeres, Claro, pero las temporadas de los seres humanos requieren un poquito más de esfuerzo en un lado. Por ejemplo, cuando mis nenes eran pequeños, yo hacía un poquito más de esfuerzo en ese lado. claro. Hoy ya dos están casados, tengo todavía una en casa. Entonces la agenda va cambiando y transicionando, pero sin olvidarme de mí, porque el tema es que si yo me tiro a morir, si yo me abandono, si yo no me siento bien,
por más sueños, metas y motivación que quiera darle a mis hijos, lo que le estoy modelando y lo que le estoy reflejando no es lo correcto. No es lo correcto porque uno termina siendo una mamá grumpy, una Exactamente. mamá enojada, una mamá insatisfecha. Y yo escuché una vez en un podcast no recuerdo quién era, pero ella mencionó que bajo esa misma premisa que compartes de que la gente opina, y ella menciona que ella le ha demostrado a sus hijos que ella es feliz haciendo lo que hace, trabajando en lo que trabaja, y que eso a ella es como su gasolina para ella poder contagiar a sus hijos con esa felicidad. O sea, y es lo mismo que estás mencionando. Si yo me quedo en mi casa, encerrada, sirviendo 24/7 a mi familia, que está bien con la que prefiera eso y está genial. Pero eso sí, ella lo prefiere, ¿ves? Como tú dices, el éxito es diferente para cada una y a lo mejor para muchas puede ser mamá 24/7 es éxito para mí. Para otras, pues se ve de otra manera. El balance no existe y es que en cada etapa estamos en diferentes temporadas. No me puedo comparar con una mami que esté empezando ahora mismo en este viaje, por ejemplo, del autismo, que es un viaje tan desconocido, que es donde uno empieza a aprender un montón, palabras nuevas, terminologías nuevas, especialistas nuevos, y es como bien abrumador. Así que si estás en esa etapa, mami, te abrazo, pero vas a salir de ahí. Y no es igual en la temporada en la que yo me encuentro ahora mismo. Y ciertamente hay veces que hay que hacer, yo le digo a mami cuando hemos estado en procesos de coaching grupal que hemos hecho, que hay unas que están criando babies, pero también quieren lograr esto y quieren lograr lo otro, y es que tengo estos planes y esta visión y está genial que lo tengas presente, pero está genial que también no te desesperes y que disfrutes tu temporada de ahora, porque esos niños van a crecer. Y si tienes la oportunidad de hacer lo que tú amas mientras ellos estén durmiendo, hazlo. Entonces eso va a recargar tu tanque. Porque si ellos están cogiendo una siesta y tú te pones a ver las redes sociales, pues entonces, como que no hay congruencia. Entonces tenemos que ser congruentes, ¿verdad? Con lo que. Y después sale un reel en las redes sociales confundiéndonos más. Porque muchas veces lo que pintan en las redes sociales es el lado perfecto de la maternidad, Claro. es la belleza perfecta, aunque tenga 20 filtros, Sí. es la mujer que lo puede todo y que tiene el balance, mira, ideal. Sí. Y uno se frustra porque uno dice, espérate, es que entonces yo estoy mal. No, no es que Sí. estemos mal. Sí, no. Y uno dice, ¿cómo lo hacen? No, la realidad es que hay una vida detrás de Instagram y de lo que son las redes, ¿verdad? Y hay que ser bien realistas con eso. Es uno reconocer, esta es mi etapa en este momento. En algún otro momento será otra y estaré en esa otra posición, pero en este momento, importante que uno se disfrute esa etapa, Exactamente. que uno se la disfrute y que, como mencionas, que uno, aunque se puede escuchar trillado, uno necesita estar bien para que los demás estén bien, pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, buscar esos espacios donde puedas hacer cosas que te gustan, que te llenan, que te recargan, porque al final vas a ser una mamá contenta, vas a ser una mamá que te vas a empezar a sentir mejor, que vas a empezar a notar cambios en ti y en tu vida personal y profesional. Claro que sí, porque, ¿verdad? Estamos hablando de mamás que puedan también hacer otras cosas, como muchísimas que tú y yo conocemos, que hacen Exactamente. muchísimas otras cosas. Y sí hay tiempo, hay que barajear, ¿verdad? Los bolos, pero sí, reconocer que yo digo esta frase, uno podemos hacerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Exactamente. Y una de las cosas bien importantes es pedir ayuda no es un pecado. Sí, eso lo he aprendido a cantazo. Sí, pedir ayuda no es un pecado. A veces yo escucho mujeres que dicen, no, porque mi esposo me va a hacer el favor de buscar los niños, de cuidarme el niño, mientras yo...
y yo me quedo como que, favor, Ajá. o sea, favor, si los niños son de ambos, o sea, Exacto. ambos están colaborando para que esta familia, Somos un equipo. claro, pueda Ujú. crecer, nos dividimos tareas. De hecho, hasta el día de hoy, yo no sé si las tareas tienen sexo, pero para mí las tareas no tienen ningún tipo de sexo. Claro, definitivo. Y Y es otra, parte de la magia de esto, ¿verdad? Uno poder claro, delegar y pedir ayuda. O sea, porque hay ambas cosas. Hay veces que tenemos que pedir, porque no siempre saben qué tienen que hacer. exactamente, Pero especialmente los hombres. por eso. Pero sí, delegar. Mira, yo me voy a encargar de esto, tú te encargas de esto otro. Los hijos cuando van creciendo, como los mayores, también nos pueden ayudar en muchas otras Sí. cosas. Y Así ahí que va sobrando tiempo, ahí vamos claro, liberando esa agenda vamos liberando tiempo. presionada, Sí, nos vamos sintiendo más tranquilas y más capaces de hacer otras cosas que nos sigan, ¿verdad? nutriendo. Nutriendo y permitiendo, porque yo sé que al igual que tú, mi misión es dar también a otras personas, ¿verdad? Así que nutrirnos, pero también sembrar en otras personas. Exactamente. Y el otro tema es soltar el control. También lo he aprendido a cantazo. Queremos tener el control, queremos tener todo ahí. Sí. Y a veces, como yo decía hoy en la radio, queremos empujar una pared que sabemos que no se va a mover, pero tenemos la esperanza que algún día se mueva y Sí. nos sentimos frustradas, vacías y agotadas. Y el tema de muchas mujeres que las veo, porque tenemos la comunidad Ujú. haciendo muchas cosas, tratando de dar el máximo sin descansar, sin dedicarse tiempo, sin suplementarse, sin hacer ejercicio, casi sin alimentarse, por una presión externa que le tiene un diseño. Y yo creo que aquí el diseño proviene de Dios y está bien poner cosas en pausa. Yo quiero hacerlo todo. Si yo les Sí. cuento todo lo que yo quiero hacer en esta vida, yo espero que papá me dé muchos años para verlo, pero he tenido que aprender que hay momentos y que hay temporadas y que esto Sí. lo voy a hacer ahora, esto lo voy a poner en pausa y vamos a seguir construyendo desde ese principio y modelándolo a otras mujeres que están bien. Sí, claro, porque nosotras también vemos a la gente haciendo y haciendo y haciendo y haciendo cosas y mira cómo va ella. Y mira, es que va a 100 por hora. Y a lo mejor no es tu realidad. No ha sido mi realidad. Y he tenido que aprender a soltar el control para decir, no, yo lo voy a lograr y yo tengo muchas metas y muchos planes, pero no los puedo hacer todos en este momento ni al mismo tiempo, menos todavía. Así que si quizás yo voy un poco más lento, pero voy caminando. Y aprendí a disfrutarme el proceso. Entonces no es, sí con mucha expectativa, porque uno tiene metas y deseos que cumplir, pero sobre todas las cosas, disfrutarme esta temporada, porque yo he estado trabajando para esta temporada, al igual que estoy trabajando para las temporadas venideras, pero fue un paso como bien importante y también me tomó mucho tiempo como decir, es que yo tengo otra realidad, ¿verdad? Y volviendo a que somos una familia atípica, yo tengo otra realidad. La realidad es que mi círculo, mi círculo más cercano no tienen ninguna familia como la mía, no tienen un niño con autismo, no lo tienen. Yo tengo muy buenas amigas que yo las amo y que han sido mi apoyo por mucho tiempo y que han sido muy valiosas para mí, pero no tienen la misma situación que tenemos nosotros. Así que, y me entienden y me apoyan, pero la realidad es que no es lo mismo y como algunas de ellas me dicen, es que Ginette, yo te veo y yo sé que es duro, yo sé que es duro, pero yo me lo puedo imaginar, pero tú eres la que lo estás viviendo. Exactamente. Y es una realidad. Es como quizás en alguna otra situación yo me puedo imaginar lo que esa persona esté viviendo, pero es que no es hasta que uno no lo siente o lo vive en carne propia que uno no dice, wow. Pues así mismo, pues yo he aprendido a decir, hay temporadas para todo. ¿Qué tú has esperado? Es que me surgió esta pregunta ahora. ¿Qué tú has esperado en algún momento que te entregue tu familia, tus amigas, cuando tú estás en un momento difícil, de crisis? Bueno, yo creo que una de las cosas que yo he necesitado y que he recibido, a veces es nada más yo poder hablar y que tenga alguien que me escuche. Nada complicado.
nada que rebuscado. Puedo decirte que muchas veces es ventilar. Y Dos con oídos. eso, sí, unos oídos. Y con eso, I'm done. Como que, ok. Sí, Dios te capacitó, dentro del diseño y del plan está todo. Entonces Dios nos da las herramientas, pero hay momentos porque vivimos con mucho ruido y Ujú. nos drenamos y nos cargamos. Y te hago la pregunta porque yo también sé que hay muchas mamás que van a estar viendo este video y dice, caramba, ella habló de amigas, ella habló de familia y quizás no buscamos porque no nos atrevemos a abrirnos por miedo a que nos señalen, que nos juzguen, pero siempre hay personas buenas, siempre hay personas que están dispuestos a darnos la mano, a escucharnos, a entregarme herramientas. Alguien conoce una persona que es una puerta para que llegues al lugar o al terapista que tú necesitas. Claro. Entonces, entender que en la vida no estamos solos. Que a nosotros no somos los únicos que pasamos situaciones complicadas, unos pasan una situación, otros otra, pero lo más importante aquí es la actitud, ser agradecido, dar gracias a Dios todos los días, ver lo positivo dentro de una situación, porque entre más difícil sea la situación y tú lo sigas repitiendo y enfocándote solamente en eso, dejas de ver el macro. Entonces, tu problema va a aumentar, pero las soluciones las vas a empezar a alejar. Así que simplemente agradece, vive un día a la vez, disfruta el proceso y entiende que, mira, mañana, por más oscura que esté la noche, mañana va a salir nuevamente el sol. Ginette, ¿cómo tú defines éxito en tu vida? Éxito en mi vida en este momento es yo poder tener libertad de tiempo. Sobre todas las cosas, libertad de tiempo. Esa flexibilidad de yo poder entrar, salir, llegar, moverme. eh, para mí en este momento es poder seguir estando presente para mi familia y a la misma vez seguir desarrollándome profesionalmente en las diferentes facetas que estoy, ¿verdad? Emprendiendo en este momento. eh, yo me siento feliz, yo tengo muchas metas que quiero cumplir, muchísimas, pero puedo decir que me siento plena, aunque no hemos llegado a donde, a donde quisiéramos, pero ha sido un trabajo y ha sido un trabajo que da frutos. Muchas veces queremos el cambio instantáneo, porque vivimos en esta temporada de que todo es instantáneo y no es así. La realidad es que no es así. Hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo, hay que dedicarnos tiempo, hay que cultivarnos espiritualmente, hay que acercarnos a la palabra de Dios, que para mí ha sido clave dentro de todas, ¿verdad? De todas las temporadas. Eh, y, y saber que no nos podemos encerrar. Y esto es otra cosa que me gustaría dejarle, ¿verdad? Como mensaje a esas mamis que están pasando por esta situación, que muchas veces nos aislamos porque pensamos que los demás no nos entienden, nadie cercano está pasando por la misma situación que yo, lo que hacen entonces en vez de ayudar es criticar. Eh, busca esa comunidad que no necesariamente tienen que ser de otros niños que tengan diversidad funcional, pueden ser amigas que puedas conocer en otros círculos y que tú puedas tener conversaciones diferentes. Una de las cosas cuando yo empecé con mi página de Instagram y empecé a compartir contenido, me decían que porque yo no hablaba de autismo. Y yo sé que hay montones de páginas de autismo y montones de mamás que lo hacen espectacular. Pero ese no era mi fin. No, em, yo siento que vivo con el autismo 24/7 y seguir hablando constantemente de esto no me hacía bien. Así que esa soy yo, ¿ves? Y yo pude identificarlo y yo sé que no es un tema que a mí me apasiona, porque hay que ser realista. Yo lo he adoptado porque me ha caído y yo me he empapado muchísimo y yo leo y yo me educo y yo voy a talleres y sigo cogiendo conferencias y yo estoy bien empapada y bien activa, pero es porque yo quiero ayudar a mi hijo. Los temas que me apasionan son los temas de crecimiento y desarrollo personal y profesional. O sea, a mí me encanta hablarle a la mujer. A mí me encanta decirle a la gente que hay posibilidades, que podemos lograr las cosas, que se requiere un esfuerzo, una dedicación, valentía.
por eso lo hablé al principio, resiliencia, porque en el camino no solamente es el autismo, vienen un montón de situaciones. Todo el mundo tiene una historia que contar. Todo el mundo tiene sus propios retos y dificultades. Hay problemas económicos, hay problemas en el matrimonio. O sea, hay un sinnúmero de cosas que van a pasar independientemente. Cómo reaccionamos ante lo que nos pasa es determinante a la hora de uno quedarse donde está o seguir adelante. Qué forma de cerrar este podcast. Ginette, gracias. Gracias por edificar mi vida. Gracias por edificar la vida de todas esas personas. Y como bien dice, el autismo es una cosa y la gente a veces quiere centrar toda la vida mientras están pasando también un sinnúmero de cosas. A todos nos ocurren situaciones. La forma está en cómo nosotros decidimos enfrentar el día de hoy. Así que sale de afuera, da lo mejor de ti y recuerda que Dios siempre tiene el control. Así que nos vemos en el próximo episodio.